Hola, estimados estudiantes. En esta ocasión hablaremos de algunos de los ciclos biogeoquímicos. Estos se llevan a cabo en una gran cantidad de elementos, entre ellos aquellos que forman parte del protoplasma y que reciben el nombre de bioelementos, y se clasifican de esta manera. En primarios son aquellos que los organismos necesitan en grandes cantidades, como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los secundarios, los que se necesitan en menores cantidades, al azufre, el fósforo, el magnesio, por ejemplo. Y los oligoelementos, que son los que se utilizan en muy pocas cantidades, como el hierro, el zinc, el boro, manganeso, etc. Los elementos son necesarios para construir biomoléculas y poder efectuar las funciones vitales dentro de los organismos. Estos los toman del ambiente, los regresa a él o pueden ser pasados a otros organismos cuando son ingeridos. Los ciclos biogeoquímicos hacen posible que los elementos se encuentren disponibles en la naturaleza, transformándolos, recirculándolos a través de la atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera. De acuerdo al lugar en donde se encuentra el reservorio, se consideran dos tipos de ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, tenemos aquí los ciclos gaseosos. Los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera, el agua y los organismos vivos. En la mayoría de estos ciclos, los elementos son reciclados rápidamente. Los principales ciclos gaseosos son los del carbono, oxígeno y nitrógeno, porque sufren menos perturbaciones. Los ciclos sedimentarios circulan principalmente en la corteza terrestre, hidrosfera y organismos. Son de carácter más lento, debido a que son retenidos en las rocas sedimentarias. Son sujetos a perturbaciones. Los principales son el ciclo del fósforo, el azufre y el hierro. En este caso, los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre, proveniente de suelo, rocas y sedimentos, y la hidrosfera y los organismos vivos. Los elementos en estos ciclos generalmente son reciclados mucho más lentamente que los ciclos atmosféricos, porque los elementos son retenidos en las rocas sedimentarias durante largo tiempo y no tienen una fase gaseosa. Un ejemplo de perturbación de ciclo gaseoso del carbono es la inversión térmica. Normalmente las capas de la atmósfera se van enfriando a medida que ascendemos. En forma adiabática, por cada 100 metros de ascenso, la temperatura desciende 1 grado Celsius, lo cual permite que los gases pasen a niveles superiores. Pero cuando se pierde la secuencia en el ciclo, se hace más corto y los gases se acumulan cerca de la superficie, dando lugar a contaminación del aire. Entonces vemos aquí en el esquema una situación normal donde pasa del aire caliente hacia el muy frío, pero en la inversión térmica vemos que no circula hacia el aire frío, sino que se queda en la parte cerca de la Tierra. Puede haber entonces acumulación de dióxido de carbono y otros componentes por la no circulación atmosférica. El ciclo del agua es uno de los principales ciclos biogeoquímicos y es de movimiento constante. En ese movimiento modifica la superficie terrestre, principalmente por la erosión. Solo una pequeña parte se mueve de forma biológica. Como dijimos, pues es uno de los principales ciclos. La mayor parte del agua que se desplaza lo hace en respuesta a fuerzas físicas. Precipitación, evaporación de superficies, bombeo en ciudades, corrientes internas y superficiales. Una pequeña parte se mueve por cambios químicos, absorción por raíces de las plantas, otra parte se va a la fotosíntesis y la transpiración. Debido a las propiedades que el agua posee, la hace de vital importancia. Así, por ejemplo, por ser considerada como un solvente universal, permite que se realizan muchas y variadas reacciones químicas en los organismos. Transporta la mayoría de nutrientes necesarios para la vida, como es el caso de la absorción de los nutrientes por los pelos absorbentes de las raíces de los vegetales. El mantenerse líquida facilita los procesos interiores y exteriores de los organismos. El hecho de congelarse de la superficie hacia el fondo evita que haya un congelamiento total en lagos, ríos y en aquellos países con climas extremos y permita la sobrevivencia de los organismos que allí habitan. El agua tiene un alto valor de calor específico, capaz de almacenar energía calorífica, por lo que la temperatura aumenta o disminuye lentamente. Esta característica permite que el agua aumente o pierda calor, pues lo hace lentamente, así los organismos pueden sobrevivir. De lo contrario, terminarían cocinados o enfriados con la consecuente muerte.
Como lo mencionábamos anteriormente, la propiedad de ser considerado un solvente universal es la de su alta constante dieléctrica, que le permite separar moléculas e interponerse entre ellas. Como podemos observar, el mayor volumen de agua se halla en los océanos y el menor porcentaje en la atmósfera, pero esta es la que presenta la mayor actividad e influencia en las poblaciones humanas. Notamos en la diapositiva que hay 6 fenómenos que van a incidir en el ciclo del agua, tales como evaporación de los cuerpos de agua, la escorrentía que se da sobre la superficie terrestre, la condensación, fenómeno indispensable para que ocurra la lluvia, la infiltración que favorece el agua edáfica y las corrientes de agua subterránea que pueden dar lugar a manantiales, pozos o desembocar en el mar. El agua pasa de la superficie terrestre a la atmósfera y viceversa, principalmente por los fenómenos de evaporación, evapotranspiración que se da en vegetales y animales y la precipitación pluvial. Cuando precipita, esa agua puede tomar varios rumbos, tal como lo podemos observar en la diapositiva. El nitrógeno es un elemento indispensable para los organismos. Su principal depósito se halla en la atmósfera. La mayoría de organismos no lo pueden utilizar en forma gaseosa, más o menos un 79%. El nitrógeno gaseoso puede convertirse en compuestos de nitrógeno para que los vegetales lo introduzcan. Esto es en la fijación de nitrógeno, de forma biológica, atmosférica, industrial. La fijación biológica, hay liberación del nitrógeno a la atmósfera por el proceso de desnitrificación, nitratos a nitrógeno. La pérdida de nitrógeno asimilable son compensadas por la fijación de nitrógeno, proceso que es llevado a cabo por organismos procariontes. El nitrógeno es reducido a amonio e incorporado a la biosfera. Este proceso es llevado a cabo por organismos de vida libre o en asociaciones especialmente con vegetales. Por ejemplo, podemos observar la asociación de un organismo procariótico y un helecho para la fijación de nitrógeno. En este caso, tenemos a una cianobacteria, la Anabaena spp, que se asocia con el helecho Azolla spp. Se pueden observar los heterocistos donde se lleva a cabo el proceso de fijación de nitrógeno. El ciclo del nitrógeno. En este caso, comienza con la orina y plantas y tejidos animales y la acción volcánica que pasa a formar aminoácidos y residuos orgánicos. Hay una amonificación, pasa a nitrificación, luego a nitratos, asimilación y posteriormente a las plantas terrestres. Los relámpagos también tienen que ver en la fijación de nitrógeno y en la industria se realiza mediante el proceso de Haber-Bosch. Son descargas eléctricas en tanques llenos de nitrógeno atmosférico. El fósforo es un elemento necesario en pequeñas cantidades, pero de vital importancia en la subsistencia de los organismos, ya que forma parte del ADN y el ATP. La proporción de fósforo en la materia viva es relativamente pequeña. El papel que desempeña es el componente de los ácidos nucleicos como el ADN, muchas sustancias intermedias en la fotosíntesis y en la respiración celular, que están combinadas con el fósforo, y proporcionan la base para la formación de los enlaces de alto contenido de energía, el ATP. El mayor reservorio de fósforo se halla en la corteza terrestre y en las rocas marinas, y su movimiento es muy lento. El fósforo entonces se encuentra en los fosfolípidos de las membranas, también en los huesos y los dientes de animales, incluyendo al ser humano. La mayor reserva entonces está en la corteza terrestre y por supuesto en los depósitos de rocas marinas. Las aves marinas juegan un papel importante en la circulación del fósforo, ya que mediante sus excretas lo ponen a disposición debido a su dieta alimenticia, que son los peces que son ricos en ese elemento. Los levantamientos marinos mediante terremotos ponen a disposición el fósforo de los sedimentos y el humano puede obtenerle mediante la explotación de rocas fosfatadas. Los levantamientos marinos mediante terremotos ponen a disposición el fósforo de los sedimentos y el humano puede obtenerlo mediante la explotación de rocas fosfatadas. Notamos cómo la disposición del fósforo puede ser a partir de roca fosfatada del lecho marino, como de las rocas terrestres, como el fosfato ya en el suelo es utilizado por las plantas y se incorpora a las cadenas alimenticias tróficas
para que al final, mediante el proceso de fosilización, se incorpore a las rocas. Estamos hablando entonces de todo el ciclo del fósforo, desde las rocas fosfatadas, aguas continentales, pasando por el suelo, plantas, animales, los restos de eyecciones de los animales, llegan fitoplancton, zooplancton y pasa a las cadenas tróficas, aves marinas, guano, abono, hasta llegar nuevamente a las rocas fosfatadas. Así se cumple el ciclo del fósforo. El ciclo del carbono. Existen dos formas básicas de carbono. La orgánica, presente en los organismos vivos y muertos, y la inorgánica, presente en las rocas. El ciclo puede ser dividido en ciclo lento o geológico y el ciclo rápido o biológico. Se considera que el carbono tiene 4 reservorios, todos ellos interconectados: atmósfera, biosfera terrestre, océanos y sedimentos fósiles. El carbono de la atmósfera es incorporado por los bosques jóvenes porque están en crecimiento vigoroso. Los animales marinos lo incorporan en sus tejidos y en las conchas. Los carbonatos de calcio precipitan al fondo de los océanos, de donde es más difícil tomarlo. Entonces, acá se tiene que llevar a cabo la fotosíntesis para que pueda ser más efectivo los bosques jóvenes. Se toma en la superficie de los dos océanos, se forma ácido carbónico incorporado a los tejidos y conchas y también formando carbonatos de calcio, pues este no regresa fácilmente al ciclo. El carbono es liberado por la respiración pulmonar y celular. La descomposición de la materia orgánica produce dióxido de carbono o metano. Asimismo, la combustión de material orgánico, producción de cemento y las erupciones volcánicas. A partir de la revolución industrial, la actividad humana ha aumentado considerablemente la concentración de dióxido de carbono, partes por millón volumétrico en la atmósfera, aumentando considerablemente el efecto invernadero. Pero no todo va a la atmósfera. Parte es depositado en forma de carbonatos en los océanos y otro es consumida por las plantas. En este caso estamos hablando que la actividad humana aumenta la concentración de 280 partes por millón volumétrico a 380 partes por millón volumétrico. No todo el dióxido de carbono entonces emitido en forma antropogénica pasa a la atmósfera, pues partes se quedan en el océano y en algunos procesos de la superficie terrestre. En el caso del ciclo del carbono, pues por diferentes vías, el proceso biológico en los océanos y en la tierra firme, en donde se dan los procesos de respiración y descomposición de materia orgánica, al igual que la deforestación e incendios forestales que producen dióxido de carbono y se incorporan a la atmósfera. La industria también genera grandes cantidades de dióxido de carbono y constituye en gran medida a ese aumento global que se ha tenido desde la revolución industrial. Vemos aquí entonces lo explicado en la diapositiva, el ciclo del carbono, donde vemos la circulación en los océanos, en el suelo y a partir pues de los combustibles fósiles hasta llegar a la atmósfera. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Espero que esta clase les ayude a continuar con sus estudios de ecología. Hasta pronto.